Por favor, busque la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1. En unos momentos más leeremos desde el verso 7. Quiero empezar diciendo que habrá un gran contraste entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él vino la primera vez, vino para morir por los pecadores. Él derramó su sangre por nuestra redención, pero cuando venga por segunda vez, no vendrá como redentor, sino como rey. Y vendrá para reinar con justicia y juicio. La primera vez que vino lo hizo en amor y gracia, pero cuando venga por segunda vez, lo hará en venganza contra aquellos que no lo conocen como Salvador y Señor. La primera vez Jesús vino en humildad, como un insignificante nazareno, pero cuando regrese nuevamente, vendrá con gran poder como el Rey de Reyes. La primera vez le fue rechazado y despreciado por los hombres. Cuando regrese nuevamente, vendrá para recibir el poder y la gloria que se merece. Y ya no tendrá una corona de espinas, sino que tendrá una preciosa diadema de gloria. Y quiero que veamos cómo Dios lo describe. Mire cómo empieza el verso 7. Y a vosotros que sois atribulados. ¿Está usted teniendo problemas, tribulaciones? Al respecto, hay 3 categorías de personas: aquellas que tienen problemas, aquellas que han salido de problemas y aquellas que se meterán en problemas. Así que este mensaje de Pablo bien pudiera ser para usted. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Ponga atención a lo que dice el verso 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha obedecido usted al Evangelio? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha puesto su fe y confianza en Jesús como su Salvador y Señor en forma personal? Si no es así, no pase por alto el tremendo significado del verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este pasaje de las Escrituras habla de 2 cosas: juicio para aquellos que no conocen al Señor Jesús, y gloria y gozo para aquellos que sí conocen al Señor Jesucristo. Hace algunos años, un pastor fue a despedir a un grupo de amigos en la estación del tren. Luego que sus amigos se embarcaron y el tren partió, siendo como era un estudioso de la naturaleza humana, se quedó en la estación viendo la febril actividad en esa colmena humana. Unos trenes llegaban, otros salían. Vio a padres despidiendo a sus hijos, hijos despidiendo a sus padres, novios recibiendo a sus novias con emocionados abrazos y besos, y viceversa. Y cuando la estación se iba quedando vacía, un pequeño grupo de personas llamó poderosamente su atención. Un hombre joven, esposado y encadenado, rodeado por 4 policías. Atrás de ellos, una mujer joven que lloraba silenciosamente y una pequeña niña que lloraba desconsoladamente. Era evidente que los policías y su prisionero iban a abordar el tren. Los policías permitieron que el preso se despidiera de su esposa. Ella rodeó con sus brazos el cuello de él, mientras la pequeña, abrazada a las rodillas de su padre, decía: por favor, no se lleven a mi papito, no se lleven a mi papito. Después de unos minutos separaron a madre e hija del prisionero y se embarcaron en el tren. Cuando el tren partió, madre e hija, fuertemente abrazadas y llorando, se quedaron en el andén hasta que el tren desapareció. Mirando toda esta escena, el pastor pensó:
Un tren puede traer alegría, gozo y felicidad a unas personas, y otro tren puede traer dolor, pena, sufrimiento y juicio. Mi amigo, asimismo será la segunda venida del Señor Jesucristo. Para unos será motivo de gozo, para otros será motivo de juicio. En el pasaje que estamos viendo quiero que note 4 cosas. Primero, el quién de la segunda venida. ¿Quién está viniendo? Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Quién es el que vendrá? El Señor Jesús. Me gusta eso, el Señor Jesús. Muchas veces y hasta en forma frívola nos referimos simplemente a Jesús. Pero si estudia la Biblia, notará que solo 1 o 2 veces se le llama Jesús. Mayoritariamente se le llama el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre Señor lo identifica como el Dios hombre. No es cualquier hombre, es el Dios hombre. ¿Sabe usted lo que el nombre de Jesús significa literalmente? Significa Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Y si usted me pregunta si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, así mismo es. Si lee el Antiguo Testamento más de 700 veces, encontrará que el Dios que lo creó todo es llamado Jehová, y en el Nuevo Testamento encontrará que el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. Cuando los judíos piadosos del Antiguo Testamento leían las Escrituras, cada vez que leían el nombre Jehová, inclinaban su cabeza y adoraban. La congregación hacía lo mismo. Ese nombre era tan glorioso y sagrado que nunca lo pronunciaban audiblemente. Y si un escriba estaba escribiendo o copiando las Escrituras, cuando tenía que escribir el nombre de Jehová, dejaba de lado la pluma con la cual escribía todo y utilizaba una pluma exclusiva para escribir Jehová. El nombre Jesús significa Jehová salva. Amigo, permítame decirle algo. Si Jesús no es Dios, tampoco es bueno. Si Jesús no es Dios, solo es un blasfemo y malvado que permite que la gente le adore. Debemos adorar a Dios y únicamente a Dios. Jesús recibió la adoración de su gente. ¿Por qué la recibe? Porque el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Y Jesús es quien abrirá los cielos cuando venga otra vez. Estamos hablando acerca de Dios mismo, y usted debe definir su manera de pensar acerca de Jesús. Usted no puede referirse a Jesús simplemente como el humilde Galileo, el profeta pobre. Alguien con mucha sabiduría dijo, Jesús es una de 3 cosas. O Él es el Señor, o Él es un mentiroso, o es un lunático. O Él es lo que la Biblia llama el Señor Jesús, o es un consumado mentiroso, sabiendo quién era pero pretendiendo ser otro, o peor aún, es un lunático que pensó que era lo que no era. Así que, ¿quién es Jesús? ¿Es el Señor? ¿O es un mentiroso? ¿O es un lunático? La Biblia dice que aquel que regresará es el Señor Jesús. Y Él viene para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y el día que Él regrese será su coronación. Hoy el Señor Jesús es ignorado. Y cuando estuvo aquí en la tierra, le escupieron, le golpearon en la cabeza, le arrancaron las barbas de su rostro, le azotaron, le humillaron, le desnudaron y lo colgaron en una cruz. Segundo, el cuándo de la segunda venida. Veamos el verso 10. Cuando venga en aquel día, lo notó, dice, cuando venga. No dice, si es que viene. ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe la fecha, ni el día, ni la hora. Debemos estar esperándolo en cualquier momento, pero la Biblia enseña que Él vendrá nuevamente y que su venida será como la salida del sol.
Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Jesús, el Hijo de Dios, es el sol de justicia. Un día, cuando regrese el Señor Jesucristo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él levantará la cortina de la noche y la asegurará con estrellas, y abrirá las puertas de la gloriosa mañana de su reino milenial, e inundará al mundo con su luz, y nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Si usted ahora tiene problemas, si se encuentra en medio de una noche oscura y tiene tribulaciones, recuerde 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús venga nuevamente, inundará al mundo con el sol de su justicia. Y seguro que alguien me preguntará, Pastor, ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? Bueno, porque Dios es paciente y amoroso. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos se salven. Me gusta el pasaje de 2 de Pedro 3:4, donde Pedro contesta la pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora avancemos hasta el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que, en lo que a Dios concierne, solo han pasado hasta el presente un poquito más de 2 días. Escuché de un hombre que, basándose en ese versículo, le preguntó a Dios, Señor, ¿es cierto que para ti 1000 años son como un día? Y Dios le respondió, sí, es cierto. Entonces, Dios, 1000 años serían como un minuto para ti. Sí, efectivamente, así sería. Señor, ¿cómo cuánto sería $1.000.000 para ti? Y Dios le responde, pues $1.000.000 sería como 1 centavo. Y el hombre le dice, Señor, ¿podrías regalarme 1 centavito? Y Dios le responde, con mucho gusto. Solo espera 1 minutito. Mi amigo, Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. Para Dios no hay tal cosa como grande o pequeño, cerca o lejos. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y todo esto tiene que ver con el quién y el cuándo de su segunda venida. Tercero, la maravilla de su segunda venida. Verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. La palabra griega para admirado no significa lo mismo que cuando nosotros la utilizamos. Hablamos de los 10 hombres más admirados de nuestro país y los deportistas más admirados, y así por el estilo. Pero esa palabra en el original es mucho más rica y significativa de lo que generalmente entendemos. Quiere decir maravillarse, asombrarse. Habla de un esplendor absoluto. Cuando el Señor Jesús regrese será en medio de una asombrosa, esplendorosa demostración de su gloria, que yo la identifico sencillamente como la maravilla de su segunda venida. Quiero que note que el Señor Jesús va a ser glorificado de 2 maneras. Primera, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, como lo dice el verso 10. Tome en cuenta que no dice que será glorificado por sus santos, sino que será glorificado en sus santos. Lo que Él ha hecho en nosotros le dará gloria. Por ejemplo, Él será glorificado debido a su amor transformador en nuestros corazones y en nuestras vidas. Piensa en la gente que estará allí,
encontrándose con el Señor Jesús. ¿Quién estará en esa multitud? Habrá gente que fue ignorante y ciega, y Jesús abrió sus ojos y les llenó de su conocimiento y su amor. Habrá gente que fue necia y rebelde y recalcitrante, gente que odiaba a Dios y sacudía su puño en el rostro de Dios, pero fueron conquistadas por su amor y cambiadas para santidad. Habrá personas que estaban esclavizadas por la lujuria, pervertidos, drogadictos, ladrones y asesinos, pero estarán allí, brillantes como el sol, porque sus pecados fueron perdonados y vivieron vidas nuevas. ¿Puede imaginarse esa multitud, todos transformados, cambiados por el Evangelio Salvador del Señor Jesucristo? Y todos sin mancha ni arruga, transformados por la gracia de Dios, y eso traerá gloria a Dios. ¿No se alegra usted de que Dios está en el negocio de transformar vidas? Espero que sí. Escuché de una reunión callejera del Ejército de Salvación. Un hombre estaba dando su testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Entre el público presente estaba un ateo que comenzó a burlarse de lo que el hombre decía y por último le gritó: «¡Cállate la boca, pedazo de tonto! No haces más que soñar». Casi de inmediato sintió un tirón en su chaqueta, se dio la vuelta para ver quién era y se encontró con los luminosos ojos de una pequeña niña que le dijo: «Señor, ese hombre que está hablando es mi papá. Déjeme decirle que mi papá antes era un borracho. Casi todo lo que ganaba lo gastaba en licores. Nuestra casa era un lugar terrible para vivir. Mi papá golpeaba mucho a mi mamá. No teníamos suficiente para comer y yo ni siquiera tenía zapatos para ir a la escuela. Mi mamá solo lloraba y lloraba todo el día. Pero un día mi papá se salvó y su vida cambió por completo. Ya no gasta su dinero en licores. Ahora, en vez de pegarle a mamá, la abraza y la besa, y a mí me acaricia con mucha ternura. Ve este lindo vestido y zapatos que llevo puestos. Mi papá me los compró. Ve a esa linda señora que está junto a él. Es mi mamá. Y vea cuán feliz está. Antes solo teníamos una casa. Ahora tenemos un hermoso hogar. Señor, si usted dice que mi papá está soñando, pues déjele soñar. No lo despierte». Y a eso yo solo puedo decir: amén, aleluya. El Señor Jesús va a ser glorificado en sus santos. ¡Qué extraordinario Salvador! De paso, déjeme decirle que hay solo dos clases de personas en este mundo: las que son salvas y las que no lo son. Las personas que creen en el Señor Jesucristo son salvas y van rumbo al cielo. Las personas que no creen en el Señor Jesucristo son condenadas y van rumbo al infierno. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús será glorificado? Será glorificado no solo por causa de su amor transformador, sino también debido a su maravillosa gracia. Veamos el verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿No es eso extraordinario? ¿Cómo es que esas personas fueron transformadas? ¿Por qué creyeron? Ahora no dice que todos los que dieron dinero a su iglesia fueron transformados. Tampoco dice todos los que vivieron vidas justas, piadosas y santas fueron transformados. No hace mención que todos los mártires que han muerto en algunas partes del mundo son los únicos transformados. Sencillamente dice: todos los que creyeron. ¿Sabe usted cómo ser salvo? La Biblia lo dice en forma dulce, sublime, simple, segura y concisa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿No es eso sorprendente? ¿Qué tal si Dios hubiera dicho: si quieren ser salvos deben correr una vez alrededor del vecindario? Bueno, eso sería bastante fácil.
especialmente para aquellas personas que les gusta correr. Pero, ¿qué de los incapacitados? ¿O de los adultos en sillas de ruedas? ¿O de las personas enfermas en los hospitales? ¿O qué de aquellos que por cualquier otra razón física no pueden ni siquiera caminar, menos correr? Qué saludable que Dios no dijo eso. O suponga que Dios hubiera dicho: si quieren ser salvos deben leer diariamente por lo menos un capítulo de la Biblia. Relativamente eso sería sencillo para los que saben leer. Pero, ¿qué de los que no saben leer y que ni siquiera tienen la menor posibilidad de que alguien les enseñe a leer? ¡Qué educativo que Dios no dijo eso! O suponga que Dios hubiera dicho: el que quiera ser salvo debe dar semanalmente un mínimo de $10 de ofrenda. Unas pocas personas no tendrán ningún problema con eso, algunas hasta podrían dar $100 o $1,000 semanales de ofrenda, pero mucha gente no puede dar ni $1 de ofrenda. Qué financieramente comprensible el que Dios no dijera eso. Pero hay una sola cosa que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede hacer, y eso es creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y cuando Él venga por segunda vez, vendrá para ser glorificado en sus santos que han sido transformados por su amor y han recibido su maravillosa gracia. Y los santos son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, en cualquier parte del mundo, de cualquier raza, hablando cualquier idioma, e independientemente de los títulos, placas y trofeos que tengan, ricos o pobres, educados o carentes de educación. El apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuán dulce y extraordinaria la gracia de Dios. ¿Quiénes estarán en esa enorme multitud raptada o arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire? Los que creyeron. ¿Cómo será el Señor Jesús glorificado? Cuando estemos con Él, seremos como Él. Él será glorificado por su amor transformador. Él será glorificado por su maravillosa gracia. En el cielo, nadie podrá ufanarse ni envanecerse. Usted tendrá que darle a Él, el Señor Jesús, toda la honra y la gloria, por su gracia. Permítame citar una vez más Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Permítame enfatizar nuevamente el verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Eso, mi amigo, habla de su gracia salvadora. Pero quiero que ponga atención a esta pequeña frase: admirado en todos los que creyeron. Y eso, mi amigo, habla de su poder protector. En Juan capítulo 10, los versos del 27 al 29, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué soy salvo y continúo siendo salvo? Algunos de ustedes dirán: Pastor Rogers, porque usted es fuerte. No, mi amigo, yo no soy fuerte, pero el Señor Jesús sí es fuerte. ¿Por qué usted, si es salvo, sigue siendo salvo? No solo por la fortaleza de Él, sino que Él es quien mantiene y protege a aquellos que creen, y mientras todos los salvos no estén en el cielo será un lugar incompleto. Ahora escúcheme con atención. Cuando estemos presentes en las bodas del Cordero,
Cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente a esta tierra, Él será glorificado en todos los que creyeron, y ni uno solo se perderá. Estamos cubiertos por su poder protector. ¡Qué glorioso día será! Imagínese nuestras vidas dando honor y gloria a Dios. Ahora ponga atención al contenido del verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué creyeron? Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿por qué se salvaron? Pues porque creyeron. Pero alguien tuvo que haberles dicho algo al respecto. Alguien fue para ellos un testigo. Alguien compartió con ellos un incontrovertible testimonio. Cuando Pablo fue a Tesalónica, la gente en ese lugar era idólatra, estaba perdida. Y Dios utilizó a este judío que como profesión tenía el fabricar carpas, que era también un filósofo y tenía un brillante intelecto. Pero era tan humilde una vez que Dios lo tomó en sus manos, que fabricaba carpas para autosostenerse y poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y fue a esa ciudad perdida en pecado y les habló de Jesús. Y ellos se salvaron y Pablo les dijo: ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestra gloria cuando el Señor Jesús regrese nuevamente. Amigo, utilice su imaginación santificada y vea conmigo la siguiente escena. Yo quiero que vea a Cristo viniendo por segunda vez. ¿Sabía que la Biblia se refiere a nosotros, los hijos de Dios, como joyas de su corona? Y en Malaquías, Jesús dice que un día, el de su venida, seremos totalmente de Él, cuando junte todas sus coronas. Suponga que usted gana un alma para el Señor Jesucristo, y cuando Él regrese para ser glorificado, no por sus santos, sino en sus santos, son esos santos los que le traerán gloria. Glorificado en sus santos. Y usted mira, y ahí en la corona del Salvador está ese niño, o esa niña, o esos jovencitos, o esas personas adultas que usted guió a los pies del Señor, todos ellos brillando como diamantes. ¿No será eso una extraordinaria bendición para usted? O cuando vea a esa ancianita, a ese viejecito que se sentaba solo o sola en una banca del parque, y usted se sentaba junto a esa persona y le compartía el Evangelio del Señor Jesucristo, y esa persona se salvó. La gracia de Dios llegó al corazón de ellos y se salvaron. Y ahí están, brillantes, deslumbrantes como el sol, como Jesús, transformados. ¿Por qué? Porque usted se preocupó lo suficiente por ellos como para hablarles acerca del Señor Jesús. Cuando yo estudiaba en el seminario, el presidente de esa institución nos contó lo siguiente. Él dijo: estuve en un país que es una monarquía y supe que iba a haber un desfile y que el rey tomaría parte de ese desfile. Yo nunca había visto en persona, ni cerca ni de lejos, a un rey. Así que fui muy temprano al lugar en donde se iba a realizar el desfile, busqué un sitio que me permitiera la más amplia visibilidad y esperé y esperé. La expectante multitud crecía minuto a minuto, y algunos trataron de empujarme de mi lugar, pero yo me mantuve firme en mi sitio, porque estaba dispuesto a ver al rey. Después de unos momentos, escuché voces emocionadas, y luego en medio de la algarabía de la multitud apareció una elegante limusina convertible, y ahí estaba el rey. Iba a ver a un rey vivo y verdadero. Y cuando esa limusina pasó cerca de mí y pude ver al rey, era un hombre con 2 ojos, 2 oídos, una boca, 2 brazos, 2 piernas, pelo, luciendo ropas hechas a la medida, pero era solo un hombre.
Para mí esa experiencia fue contraproducente y me puse a pensar, ¿por qué yo no me había emocionado como las otras personas? Y me di cuenta que no me había emocionado porque él no era mi rey. Ese hombre, con todo y ser rey, seguramente no sabía los nombres de todos sus súbditos, menos iba a saber el mío. Amigo, permítame decirle algo. Un día nuestro rey vendrá nuevamente. Nuestro rey regresará. Y él le conocerá a usted por su nombre. Y él me conocerá a mí por mi nombre. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Me pregunto si Jesús regresara este momento, ¿estaríamos listos para recibirle? ¿Lo estoy yo? ¿Lo está usted? ¿Tiene usted la absoluta seguridad de que sus pecados le han sido perdonados porque ha recibido a Jesucristo como su Salvador? Él va a ser glorificado en todos los que han creído. Usted es salvo por la gracia de Dios, por confiar y creer en Jesucristo en forma personal. Eso no significa que confía en Jesús, pero sigue viviendo como usted quiere vivir, pensando que de todas maneras, como puso su confianza en Jesús, se irá al cielo. Un hombre debe vivir de acuerdo a lo que cree. Hace las cosas de acuerdo a lo que cree, pero las cosas que hace, aunque sean buenas, no son las que le llevan al cielo. Usted llegará al cielo solo si confía en Jesús, porque Él es el único que murió por usted. Usted no puede comprar su salvación a ningún precio, porque la salvación es un regalo de Dios. Si usted recibe, acepta ese regalo, es salvo. Si usted rechaza ese regalo, es condenado. ¿Ha aceptado ya usted ese regalo de Dios? Lo puede hacer este mismo momento. Ore a Dios y dígale con sus propias palabras algo parecido a la siguiente oración. Querido Dios, me reconozco pecador y estoy espiritualmente perdido. Necesito perdón y salvación. Por eso me acerco a ti en busca de tu misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario, pagando así el precio de mi culpa y de mis pecados. Este momento, con todo mi corazón y con profunda fe, confío en ti como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y ayúdame a vivir de tal manera que mis acciones y mis palabras traigan honor y gloria a tu nombre. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname espiritualmente y ayúdame para que nunca me avergüence de ti, a pesar de las circunstancias. Tómame en tus manos y realiza en mi vida los designios de tu voluntad. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esta decisión y la hizo en forma sincera y convencidamente, sus pecados le han sido perdonados y Cristo es ya su Salvador y Señor. Esta decisión inundará de gozo su corazón y su ser ahora mismo. Y nosotros anhelamos ser parte de su regocijo espiritual. Por eso le invito muy cordialmente para que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual. Su carta será de gran motivación para nosotros y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva y transformada vida en el Señor Jesucristo.